Vale, bienvenidos de nuevo, continuamos con las jornadas y la siguiente ponente es la doctora Martina Ferraguti. Ella es doctora en Biología e investigadora Ramón y Cajal en la estación de Doñana y ella nos viene a hablar de algo que realmente hemos estado escuchando hace poco, que es el virus del Nilo. Y os dejo con ella, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a los organizadores de esta jornada, que de verdad estamos en un entorno tan maravilloso aquí en el Centro de Paludismo de Losa de la Vega, y es un honor para mí estar aquí hoy y contaros un poco de las investigaciones que realizamos en la Estación de Biología de Doñana. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta, así que quiero que cerréis los ojos y penséis cuál es para vosotros el animal más peligroso del mundo. Así, 3 segundos. Abrid los ojos. Seguro que alguno de vosotros habrá tenido esta imagen, ¡buah, un tiburón tan feroz allá en el océano! U otros habrán pensado en un león, que lo he escuchado por ahí, que es el rey de la sábana. Tiene que ser súper malo, malísimo. Bueno, después de estos 3 días, un mosquito. Ah, no haga spoiler. Otro habrá pensado, pues, un escorpión, que es tan venenoso, tanto cuanto puede ser el mordisco de una serpiente. Pues esos animales son muy letales, sin duda, pero nada más lejos de la verdad. Porque entre los animales más letales, más mortíferos del planeta, los serpientes se quedan en tercer lugar, con alrededor de 75.000 muertes cada año. En segundo lugar, tristemente, estamos nosotros, los hombres. Y en primer lugar, pues los mosquitos, como bien han comentado por aquí. Y los mosquitos no son tan letales por sí mismos, sino porque hoy en día, con más de 3.500 especies conocidas en todo el mundo, son vectores de muchísimos patógenos, algunos de los cuales ya hemos venido oyendo desde ayer en las charlas de esta mañana. Enfermedades como el Zika, el dengue, el chikungunya, la malaria, estamos en el centro del paludismo, muy importante hoy en día también la malaria humana, y la malaria aviar, que estuvo comentando esta mañana también Luz, y el virus del Nilo Occidental. Y es propio en este patógeno que se centran mis investigaciones. Brevemente, el virus del Nilo Occidental es un arbovirus, es decir, un virus que se transmite por artrópodos, los mosquitos, que tiene su ciclo de transmisión primaria entre los mosquitos y las aves. Las aves son los únicos vertebrados que pueden reproducir este virus. Lo que pasa es que a veces un mosquito infectado puede picar a un caballo o a un humano y transmitir la enfermedad. Aunque estos vertebrados definen fondo de saco, es decir, no son capaces de desarrollar tanto nivel de virus en sangre, una viremia se define tan alta, para poder volver a infectar a un mosquito. Unos datos importantes en los humanos, que es lo que estamos un poco viendo, se han hecho muy inmediatos en estos meses, tristemente, el virus del Nilo en los humanos, pues la mayoría de los casos pasa asintomáticas y tan solo en un 20% podemos tener un síntoma como una gripe, un resfriado, y en el 1% de casos se llega a desarrollar meningitis y se puede llegar a la muerte. Hasta ahora nos encontramos en el segundo brote de virus del Nilo Occidental en Andalucía y hemos tenido hasta 8 muertes. Entonces pensad, si estas 8 muertes son el 1%, calcular cuántos infectados puede haber hoy en día en Andalucía Occidental. Algunos antecedentes biológicos de este virus, hasta ahora sabemos que se ha descrito en más de 300 especies de aves. Estamos investigando cuáles son los principales reservorios. Sabemos que los córvidos son muy susceptibles, se infectan mucho por este virus. También nos interesa mucho conocer la distribución de estas aves, de estas especies, y nosotros estudiamos algunos parámetros epidemiológicos, como puede ser cuánto dura la viremia, la duración de la inmunidad que desarrollan las aves después de la infección, y esto en los hospedadores. En los vectores, los mosquitos, se conocen hasta 65 especies de mosquitos que son capaces de infectarse, de transmitir este virus, y nos interesa mucho lo que estudiamos en la Estación Biología Doñana, es si a una mayor riqueza de vectores pues se diversifica un poco estas vías de transmisiones. ¿Por qué? Porque 2 conceptos que quiero que os llevéis a casa relativos a los mosquitos es la competencia vectorial, es decir, no todos los mosquitos pueden transmitir todos los patógenos, hay especificidad. Algunas especies pueden transmitir el virus del Nilo y otras no. Y otra variable muy importante que estudiamos son las preferencias de alimentación de los mosquitos. Es decir, los mosquitos no pican a todos, no nos pican solo a nosotros. Hay algunas especies que prefieren picar a los mamíferos y otras que prefieren picar a aves. Y luego hay alguna especie que le gusta picar de los dos. Y esos son los principales vectores del virus del Nilo, porque sabemos que se reproduce entre las aves, pero así luego se llega a infectar este mosquito y pica también a un humano, es cuando llegamos a infectarnos nosotros las personas. Y algunas preguntas abiertas que estamos intentando resolver
es ¿por qué este año está aumentando tanto el tamaño y la frecuencia de los brotes en España? ¿Qué diferencia hay entre la incidencia que tenemos, por ejemplo, siempre en España con, por ejemplo, en Italia, donde también tenemos bastante casos de virus del Nilo, o en Grecia, es decir, otros países mediterráneos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tenemos nosotros que ahora mismo, en este verano, hemos tenido tantos casos que ellos, por ejemplo, no tienen? Y una de las respuestas la encontramos en factores ligados al cambio global. El cambio global, brevemente, es simplemente el conjunto de cambios ambientales producidos por el ser humano, por el hombre, que afectan a todo el ecosistema, es decir, que afectan al planeta Tierra de manera global. Y una variable muy importante de este cambio global es la urbanización. Y nosotros estudiamos cómo la urbanización afecta a las comunidades de los mosquitos. Y es algo muy importante si pensamos que de aquí a menos de 30 años, en el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y esto tiene unas implicaciones muy grandes para los seres humanos si no entendemos que transformando los hábitats estamos afectando a las especies de los mosquitos que tenemos en las ciudades, y esos mosquitos pueden ser vectores de patógenos como el virus del Nilo. En un estudio previo que hicimos, vimos cómo la urbanización, como el ambiente urbano, afectaba dos variables relacionadas con los mosquitos. La abundancia total, que podéis ver en esta gráfica. Nosotros hemos trabajado en Andalucía Occidental en 45 localidades y hemos capturado muchos mosquitos, alrededor de 340.000 mosquitos, en 3 ambientes de hábitat. Los naturales, que los tenéis aquí marcados en verde, los rurales, que están marcados en rosa o rojo, y los urbanos en azul. Y fijaros cómo la varita azul es mucho inferior respecto a las otras de los colores, tanto en la abundancia total de los mosquitos capturados como en la riqueza. La riqueza es simplemente el número de especies diferentes de mosquitos que hemos encontrado en cada uno de los lugares. Y hemos encontrado hasta 13 especies diferentes de mosquitos. Si bien estos cambios en el paisaje pues, afectan en general, entonces hemos visto a la comunidad de los vectores, no todas las especies vienen influenciadas de la misma manera. Y así de manera más visual, fijaros cómo al aumentar de la superficie urbanizada, pues la abundancia total de mosquitos hemos visto que va bajando. Y este patrón también lo hemos encontrado, por ejemplo, en especies tan emblemáticas como la Anopheles atropharus, el vector de la malaria que seguimos teniendo hoy en día en España, lo que pasa que ya no tenemos el patógeno, el Plasmodium. Y también en otra especie que quiero que empiece un poco a sonaros, que es este Culex perexivus, que es una especie más de ambiente rural, suele reproducirse en un hábitat donde el agua dulce se junta con el agua salobre, es decir, como ambiente de arrozales. Y iremos viendo su implicación en la transmisión del virus del Nilo occidental. Sin embargo, pues las ciudades gusta a alguna especie de mosquitos, y fijaros como aquí tenemos una, el Culex pipiens, que tiene una abundancia muy elevada en las ciudades. Y el Culex pipiens es el principal vector del virus del Nilo occidental en Europa. Y es el mosquito común, el que tenemos en nuestras casas, el que solemos aplastar por las paredes por la noche porque no nos deja dormir. Y lo que hemos visto hasta ahora, pues bien, que diferentes especies de mosquitos pues, se vienen afectadas diferentemente por el ambiente donde se reproducen, donde viven, y esto pues tiene diferentes implicaciones en los patógenos que transmiten. Todas estas diferencias se pueden encontrar debido a su ecología, su tasa de picadura, su competencia vectorial y las preferencias de alimentación. Entonces nosotros lo que queremos ver, o lo que estamos investigando en la estación braconiana, es cómo afecta una composición diferente de esta comunidad de vectores al virus del Nilo. Y nos hemos centrado en las 3 especies de vectores que tenemos hoy en día en España, que son el Culex pipiens, el Culex perexivus y el Culex modestus. Una especie que pero se encuentra con una abundancia mucho menores y es más típica de ambientes estrictamente natural. Y lo que hemos intentado aplicar ha sido unas métricas que igual nos van un poco sonando después de haber vivido la pandemia del COVID. Es decir, hemos utilizado esta métrica del número reproductivo básico, este R sub 0, que representa nada más, nada menos, el número de infecciones secundarias que un individuo infectado, puede ser un ser humano o un pájaro en nuestro caso, puede provocar en una comunidad susceptible. Es decir, aquí lo tenemos en un vídeo mucho más visual, pero podemos ver cómo desde un individuo se pueden llegar a infectar 2 individuos y esto aumenta de manera exponencial. Esto es el número básico reproductivo, es simplemente una métrica, un número. Y lo que tenéis que saber es que si este número es mayor de 1, nos encontramos en una situación de brote. Si es menor, pues no hay amplificación del virus o del patógeno.
Es una fórmula matemática donde tenemos que añadir muchos ingredientes. Nosotros hemos tenido en cuenta el número total de mosquitos capturados, es decir, hemos trabajado con más de 21.000 pipiens, 4.000 perecigus y 1.100 modestus. También hemos incluido variables de los hospedadores, de las aves, y hemos trabajado con el gorrión común, porque es una especie muy cómoda de capturar y que podemos capturar en diferentes ambientes. Acordaros que trabajamos en ambientes naturales, rurales, urbanos. También hemos tenido en cuenta cuánto pican a los gorriones los mosquitos y la tasa de prevalencia, cuánto estaban infectados tanto cada una de las 3 especies de mosquito como nuestros gorriones. Todos estos ingredientes lo hemos incluido en esta fórmula matemática, que si alguno de vosotros tiene interés, pues podemos hablarlo luego en la comida sin problema. Pero eso, lo que quiero que os acordáis es que si el número que sale de esta fórmula es mayor de 1, tenemos un brote. Si no lo tenemos, estamos en una situación de dilución. Y hemos calculado esta métrica por cada uno de los 3 mosquitos que hemos investigado, el pipens, el perecigus y el modestus, tanto solo como en combinación de 2 a 2 o los 3 juntos. ¿Y qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, en el caso del Culex modestus, fijaros como el numerito es muy bajo, se encuentra muy bajo del 1, entonces no representa una amenaza, un buen vector para este virus del Nilo occidental. Sin embargo, cuando hemos incluido los perecigus en nuestro sistema, fijaros cómo esta métrica alcanza el valor del 1. Y con el pipiens pues hemos visto que hay más variación, los valores oscilan más que las otras 2 especies, pero no llegan a alcanzar los valores del 1, de esta situación de brote. Y también hemos hecho combinaciones, es decir, hemos estado identificando pues qué pasa a este R0 si en nuestra comunidad de vectores tenemos perecigus y modestus, pipiens y modestus, o perecigus pipiens, o las 3 especies juntas. Y fijaros cómo, siempre y cuando Culex perecigus estaba presente en el sistema, en este modelo matemático, pues el R0 alcanzaba valores de 1, es decir, nos encontrábamos en una situación de brote. Estos datos no son aplicados a los humanos, hemos trabajado con aves, entonces estamos simulando, estamos investigando cómo un ave infectado puede llegar a afectar otras aves cuando entra en una comunidad susceptible. Pero es un buen indicador y las aves nos sirven como centinelas, como vigilancia para saber dónde está circulando el virus. Es un sistema muy bien para luego detectar áreas donde podemos ir a aplicar medidas más eficaces para poder reducir la prevalencia del virus en Andalucía occidental. Entonces, pues, lo que hemos entendido desde esta modelización matemática es que el Culex perecigus desempeña un papel muy importante en la circulación zoonótica dentro de los animales, no a nivel humano, del virus en el suroeste de España. Y esto nos ayuda un poco a entender por qué tenemos tantos casos en Andalucía y ahora también en Extremadura. Porque esta especie, Culex perecigus, aquí tenéis un mapa de distribución. Fijaros como el rojo en España solo se encuentra presente justamente en Andalucía, en Extremadura y un poquito también en Portugal. Y esto nos diferencia de Italia, de Grecia o de los otros países donde también tienen brote del virus del Nilo, pero no tanto, porque nosotros, además del Culex pipiens, tenemos este vector, este Culex perecigus, que es un vector que se ha visto por experimentación, que es mucho más competente que el Culex pipiens, que además le gusta picar mucho a las aves, entonces desempeña un papel clave en la amplificación del virus en las zonas rurales y naturales. Y luego cuando estas aves se acercan a las ciudades, pues son un reservorio mucho más infectado que en otros ambientes. Y viven en zonas rurales, que eso me he dicho, que además es un ambiente con una alta diversidad de aves, se caracteriza, pues, se diferencia de las ciudades donde a lo mejor la diversidad de las especies se encuentra reducida. Entonces el mensaje que me gustaría que os llevase hoy a casa de nuestras investigaciones, de lo que estamos realizando en Doñana, es que el ambiente pues sí que tiene un impacto muy importante sobre la comunidad de los mosquitos. Hemos visto este efecto de la urbanización, que una composición diferente de la comunidad de los vectores de los mosquitos pues afecta a la dinámica del virus del Nilo occidental, y que esta especie, el Culex perecigus, desempeña un papel central en la circulación del virus en el sureste de España. Y tened mucho cuidado, sobre todo cuando leéis la noticia, que a veces nos ponen el mosquito del Nilo. No existen. Los vectores del virus del Nilo son el Culex perecigus o el Culex pipiens, que son los mosquitos que tenemos en nuestro ambiente. No hay mosquitos invasores que vienen de África y que nos transmiten el virus. Entonces, tened mucha conciencia de este mensaje, porque a veces los medios de comunicación alteran las palabras que nosotros los científicos les damos cuando nos hacen entrevistas.
Y quisiera dar las gracias a todos mis compañeros de trabajo de la Estación de Biología de Doñana, a los organizadores de estas jornadas que de verdad me han encantado este lugar tan emblemático como el Centro de Paludismo de los Altos de la Vera, y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Una pregunta. Sí. El mosquito del Nilo no existe, el tigre sí, y ese es invasivo. Sí, el mosquito tigre, el Aedes albopictus, sí que existe, de hecho se está expandiendo muchísimo en España, pero es una Aedes. Entonces aquí volvemos un poco al concepto de preferencia de alimentación. Los Aedes le gusta muchísimo picar a los humanos, a los mamíferos. Y es muy improbable que un mosquito Aedes pique a un pájaro, porque hemos hecho muchísima experimentación y no le gusta, hay un claro sesgo sobre los mamíferos. Entonces, por experimentación se ha visto que sí, el tigre es competente para transmitir el virus del Nilo, pero al no llegando a picar a las aves, y sobre todo viviendo en ciudades, un mosquito muy urbano, no lo encontramos en los ambientes naturales, porque los tigres se reproducen en los tiestos de las aguas, en ambiente muy antropizado. Entonces, no llegando a estar en contacto con las aves y no prefiriéndola para picar, no se llegan a infectar. Entonces, por eso no tiene un papel muy importante la transmisión del virus del Nilo a las personas, ni a las aves, porque no la llegan a picar. Sí, no sé, sí, tengo tiempo. Bueno, enhorabuena, me ha encantado, muchas gracias. Gracias. Yo te quería preguntar si vais a tener en cuenta las preferencias alimentarias para meterlas también en vuestros análisis y así poder estimar el riesgo, ¿no?, en los humanos. Sí, de hecho en la fórmula una de las variables que tenemos en cuenta es justo la feeding preference. Aquí la tenemos coloreada en morado, la fracción de alimentación sobre los gorriones. Y esto, por ejemplo, ahora haremos modelo, por ejemplo, de Usutu y meteremos los mirlos, porque son hospedadores más competentes. Cada modelo pues sí que incluye las preferencias sobre esta especie de aves. ¿Y lo podéis meter sobre humanos también para estimar? En los modelos sí que también se pone los humanos como fondo de saco, como cuánto diluyen las picaduras, porque toda picadura sobre humano no llega a aumentarle su cero. Y sí se incluye. Lo que pasa es que se estudia solo sobre aves y no estamos. Pero en los modelos actuales sí que tenemos 2 hospedadores y 2 especies de vectores. Sí. Porque hay personas que tienen cierta atracción hacia las picaduras de los mosquitos. Esa es una pregunta muy buena. Todo depende de cómo nos detectan. Es decir, factores como la temperatura, gente muy calurosa, por una temperatura corporal más elevada se le detecta más por parte de los mosquitos. Además, metabolismo más alto, respiramos más y el CO2 es otro de los factores que los mosquitos utilizan para detectar sus víctimas. Hay estudios sobre alcoholes, gente que bebe mucha cerveza, el sudor tiene alcohol y los alcoholes también le detectan muy bien los mosquitos. Lo de la sangre dulce, sangre amarga, no existe. No, hay temas estos, son alcoholes, las hormonas, mujeres embarazadas son más atractivas por los mosquitos porque son todos compuestos volátiles que los mosquitos pueden detectar más fácilmente y se encuentran atraídas. Hay tiempo, no sé. Nada, bueno, evidentemente en las aves se detecta los anticuerpos frente al virus y en los mosquitos se detecta el virus realmente vivo, ¿no? Mi pregunta es, ¿tenéis alguna como relación entre cuando detectáis mosquitos infectados, como hay circulación, está habiendo circulación activa, y la presencia, detección en humanos? O sea, si sabéis como el tiempo en el que se detecta primero en el mosquito y ahí empiezan a ver como brotes en humanos. Sí, es decir, los mosquitos sí que se detecta el virus por una PCR, entonces sí que te dan una fotografía del momento que está circulando el virus. En los humanos lo que estamos viendo, nosotros hemos empezado a detectar mosquitos infectados en marzo. En los primeros casos en humanos lo hemos tenido en mayo, es decir, hay un tiempo entre que el mosquito se infecta, empiezan también a circular entre las aves, se amplifica y llega a los humanos. No es un momento exacto, es decir, los mosquitos se infectan mucho antes de los humanos y además en los humanos solamente nos damos cuenta cuando ya hay muertes, tristemente, o casos que saltan a los telediarios, a los medios de comunicación. Entonces sí que hay como una ventana de un mes y medio en los cuales deberían empezar a hacer los tratamientos para reducir la población de mosquitos, cosa que nadie hace en primavera porque hasta que no haya casos en humanos, los ayuntamientos no se molestan en tomar medidas. Y esta es una lucha que tenemos constantemente en Doñana para avisar a los arroceros y a todas las comunidades que trabajan en salud pública. Mira, empezad en marzo, que es cuando empezamos a detectar muchos mosquitos infectados, y no esperaros hasta el verano, que es cuando tenemos las muertes.